El mensaje de hoy llega en un momento anticlimático. ¿Por qué? Porque va en contra del clima que estamos viviendo. Estamos en unos días de celebración, al menos ayer. Veníamos sufriendo toda la semana, bueno, estamos un poquito más relajados, estamos contentos, estamos felices, pero el mensaje de hoy va por otro camino, porque el mensaje de hoy se trata de lecciones, ¿no? El título era Lecciones, hablar bien o leen las invitaciones, hay que leerlas. Hay hermanos que se toman tiempo para hacerlas. O juzgar, ¿no? Hablar bien o juzgar. O hablar mal también. Y está en el contexto del capítulo 4. El domingo pasado se habló de una lección muy importante, de someternos a Dios o no. Los últimos versículos del estudio de la semana pasada, en la Biblia, pueden abrir la Biblia, en la carta de Santiago, capítulo 4, versículo 8, dice lo siguiente: acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vos vuestros corazones. Versículo 9, afligíos, y lamentad, y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Qué lindo versículo, ¿no? El Señor ha cambiado mi lamento en baile. Bueno, acá es al revés. Acá Santiago no está diciendo lo contrario. Él dice: afligíos, lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Y la realidad es que hoy el mensaje o lo que Dios preparó para este día al, al designar este pasaje va más por ese camino, por el camino de la reflexión, del autoanálisis, de no pensar, este mensaje le vendría bien a fulanito, a sultanito. Esto es para vos, para mí, tiene tu nombre, apellido, DNI, y quiero que a medida que lo vayas leyendo los versículos, que vayamos reflexionando sobre la palabra, puedas tomarte un tiempo para esto, para reflexionar, para analizar tu vida, pero sobre todo para analizar tu vida delante del patrón, de la norma, de la persona de Jesucristo. Versículo 11 y 12 son los versículos que nos tocan hoy. El versículo 11 dice lo siguiente: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Parece medio un trabalenguas, ¿no? Hay tres o cuatro palabritas que se cambian el orden, pero se repiten. Y vamos a ver que son todos conceptos e ideas relacionadas, y vamos por ahí a ir y venir un poco sobre esto. Pero para comenzar me gustaría enfocarme en dos palabritas que se mencionan ahí, que son murmurar y juzgar. Y la que tiene mayor trascendencia para el día de hoy es juzgar, ¿no? Pero primero vamos a ver una definición. Yo saqué de un diccionario de lengua castellana y un diccionario bíblico, y más o menos murmurar se refiere a lo siguiente: hablar en voz muy baja, en especial manifestando una queja o un disgusto por alguna cosa. Y la murmuración tiene la característica que es hablar mal de una persona que no está presente. Por eso muchas veces usamos esta palabra murmurar, porque hablamos por lo bajo, por ahí está por ahí andando y decimos algo que no queremos que nadie lo escuche, pero con el fin, con el objetivo de difamarla, de exponerla y hasta un cierto punto de traicionar su confianza, de exponer quizás algo que uno sabe, que uno vio, con el fin único y exclusivo de difamar a esa persona. De que como a mí me cae mal, o como yo tengo un problema, como yo pienso mal de esa persona, o como a mí me pareció quizás que hizo algo, bueno, yo quiero que todos lo sepan. Y quiero que todos sepan que esa persona merece ser maltratada o no se maneja de la mejor forma, o quiero que ellos tengan el mismo sentimiento que yo tengo por esa persona. Y vamos a ver más adelante que eso no está dentro de la ley de Dios, esa conducta no es aprobada por Dios, pero nosotros muchas veces la aplicamos.
En el libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 8, dice lo siguiente: las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas, ¿no? Y tiene estas características, el chisme, la murmuración, la difamación, que es sutil, que va entrando de a poquito, que es como un bocado suave, que de a poco, de una manera dulce, quizás sutil, va entrando en una persona, en otra. Hay alguien que se encarga de ir poniendo la semillita en un lado, la semillita en el otro. Y acá la palabra de Dios dice, y penetra hasta las entrañas. Y lamentablemente, lo que muchas veces pasa, que hay personas que caen en esta murmuración, ¿no? No solamente el que la transmite, sino el que la recibe. Y quizás yo te digo, no sabes, te voy a tomar a Tevi de ejemplo. Tevi, no, no sabes lo que es, hace esto, esto, esto. Y vos por ahí lo escuchás y decís, uy, mira qué mal, Tevi. Y vas con tu señora y decís, no sabes, me contó Martín que Tevi. Y después se juntan en una reunión de mujeres y en una esquina mi esposa va y dice, o la esposa de la persona que le hablé, no sabes, Tevi. Alguien se acercó a Tevi y le dijo, che, Tevi, estoy viendo esto. Y se empieza a construir una imagen de Tevi. Hoy Tevi te voy a usar para todo, así que prepárate. Sos mi referencia. Y se empieza a construir una imagen que puede ser cierta o no, pero ¿cuál es el objetivo? Difamar, calumniar, hacer sentir a la persona como yo me siento respecto de ella, que otros vean a esa persona como yo la veo y no como Dios la ve. Juzgar, otra definición, deliberar un juez, un tribunal o quien tenga autoridad para el caso acerca de un asunto o de las acciones de una persona y emitir sentencia o dictamen sobre ello. Y el ejemplo más claro es un juicio, ¿no? En un juicio hay un juez que delibera, recolecta la información, los testigos, los distintos implicados en el problema que trata de encontrar justicia y emite una sentencia o un dictamen. Y en general no, siempre esa sentencia o dictamen viene acompañado con un tipo de pena, castigo. Hay algo que la persona que es encontrada culpable tiene que hacer para redimirse y también para ser restaurada, ¿no? Y que pueda comprender que lo que está haciendo está mal y que debe corregirlo. Y que esa pena le permita a esa persona entender, bueno, yo no tengo que hacer esto más, porque tiene estas consecuencias. Ahora bien, nosotros, aunque no creamos o no queramos admitir, muchas veces cometemos este error. Y me gustaría poner un ejemplo, para que se entienda y podamos cerrar un poco esta relación de murmuración, juicio. Eh, un ejemplo, se podrían dar miles, voy a dar uno que se me viene a la mente a mí. Es esta la situación. Domingo, vengo a la iglesia, paso por al lado de Tevi, le dije, "Ay, Tevi, pobre", y no me saluda. Y siempre que paso al lado de Tevi me saluda siempre, me da un beso, charlamos, pero este domingo pasé y no me saludó. Bueno, yo que sé, estaría ocupado con el avance. Me voy a mi casa, pasa la semana, vengo el domingo que viene, paso no por el lado de Tevi, ¿qué pasa? No me saluda. ¿Y qué pasa? Entonces, termina la reunión, me voy a mi casa y me quedo pensando, che, qué raro Tevi que no me saludó, porque siempre me saluda. ¿Qué habrá pasado? Y empiezo a deliberar, empiezo a pensar, pero si yo no le hice nada, che, pará, hace 2 semanas fuimos a jugar a la pelota y me acuerdo que le metí una pobre que lo dejé de cama. Y después eso no me volvió a hablar. Seguro es eso. Seguro debe estar enojado, debe estar molesto, porque debe pensar que fui de mala leche, porque lo quise lastimar. No me saluda. Y hasta ahí, ¿estoy haciendo algo mal? No. Una situación, pasa algo, trato de entenderla, me pongo a pensar, ¿habré hecho algo mal yo? Razono, llego a una conclusión. Establezco una opinión, una observación, ¿no? Hasta ahí, todo bien. Ahora, ¿cuál es el problema? Como dice en la definición, cuando pasamos de tener una opinión a una sentencia. Cuando digo, no, Teddy me hace esto por esto. Teddy es culpable. Teddy me hace esto por esto y no es justo. No, no puede hacerme esto. No tiene derecho a hacerlo. ¿Y qué voy a hacer? Voy a aplicar una pena. No somos jueces de la nación, no podemos meterlo preso, pero sí podemos correrle la cara. Sí podemos saludarlo con distancia.
Sí podemos murmurar. Termina la reunión y me acerco a un hermano y dice, qué linda que estuvo la alabanza hoy, ¿no? Sí, estuvo linda, pero bueno, ¿sabés? ¿Qué pasa con Tevi? No, no sé, a mí me parece que no saluda, me parece un poco irrespetuoso. Y así empezamos a sembrar. Y nos reímos porque se parecen muchas cosas que suceden. Pero es preocupante, es un problema porque empezamos a murmurar, a difamar, a dañar a esa persona. Y no lo hacemos porque queremos justicia, lo hacemos porque queremos venganza, porque queremos que el otro, todos sepan que no me saludó. Y como estoy enojado, quiero que todos estén enojados con Tevi, pobre Tevi. Y es así. Y lamentablemente, esto que parece a telenovela, pasa en nuestras iglesias, pasa en esta iglesia, pasa en todas las iglesias. El gran problema que tenemos es que empezamos a sentenciar a las personas y decir si es culpable o inocente. Ah, para mí es culpable. Entonces, se merece que todos lo aislemos. Se merece que yo hable mal de él. Se merece. Y de a poco vamos dañando al hermano. Ahora, de la misma forma que muchas veces juzgamos y hacemos daño y la murmuración es una consecuencia de ese juicio que establecimos y que decidimos que tenía que tener un castigo, muchas veces usamos este mismo versículo, el versículo 12, para nuestra propia conveniencia. Y lo usamos no para hablar mal de un hermano, sino para justificarnos de nuestro propio error o nuestro propio pecado. Y voy a mencionar tres cosas, habría más, pero son las que yo siento que en este tiempo que vivimos como iglesia, y lo digo no en esta iglesia particular, sino en la iglesia de este país y sus alrededores, que es lo más cercano que tenemos, tres errores que cometemos. A veces pensamos que juzgar es algo que no es. A veces pensamos que juzgar es hacer apologética. ¿Qué quiero decir con esto? A veces, voy a leer un versículo, 2 Corintios 10, 5 y 6, no hace falta que lo busquen, dice lo siguiente. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Por qué cito este pasaje? Porque tenemos que derribar todo argumento que se presenta con altivez delante de Dios, y todo argumento es todo argumento. Para poner una palabra, le podemos poner apologética, ¿no? La acción de presentar defensa del Evangelio, de presentar la verdad de manera pura, en oposición quizás a lo que otro presenta, ¿no? No porque tenga un problema con el otro o esté jugando el otro, sino porque yo tengo la obligación como creyente predicar el Evangelio verdadero. Pero ¿qué pasa? Vivimos en tiempos en que este pasaje se malinterpreta, ¿no? Entonces, cuando uno presenta el Evangelio y quizás tiene que ir en contra de prácticas, usos y costumbres que las iglesias viven, este pasaje viene a la mente. Pero ¿quién sos vos para juzgar? A mí me juzga Dios. Y ahí estamos en un problema. Porque claramente yo o la persona que esté tratando de hacer esta defensa del Evangelio no es juez y no tiene derecho a emitir ningún juicio. Pero Dios me manda que yo tengo que transmitir la ley de Dios de manera clara, concreta, y ante todo lo que se levante en contra de eso, yo tengo que presentar defensa. No me puedo callar, no puedo mirar un costado. Lo vimos este último tiempo con el avance de todas estas ideologías modernas, que no solo están fuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia, porque este pasaje está dirigido a las iglesias. Pero hay cosas más sutiles, hay cosas que se van mezclando y metiendo en la iglesia, ¿no? Yo tengo 33 años y me crié en una iglesia que estaba saliendo de ser una iglesia muy litúrgica, una iglesia muy aferrada a la norma, una iglesia muy tajante, muy blanco, muy negro, en donde se hablaba con precisión qué se debía hacer y qué no se debía hacer, donde se hablaba explícitamente de la condenación que cada acción conllevaba, donde se hablaba claramente del pecado y se predicaba el evangelio de manera concreta, aunque fuera dura y clara, ¿no?
Y algunas cosas de ese modelo, de esa situación, no eran buenas, ¿no? Y yo me fui criando y creciendo y fui notando que ciertas cosas no eran buenas, ¿no? Y en el transcurso de los años se ha ido modificando, ¿no? Ha ido generando una transformación. Y como respuesta a esa iglesia dura, cerrada, tradicional, fuimos generando nuevas ideas, nuevos conceptos, nueva visión del cristianismo, y empezamos a enseñar, y yo lo hice durante mucho tiempo, y no digo que esté mal, pero empezamos a transmitir mensajes, ¿no? Cuando teníamos un compañero del colegio, del trabajo, yo tenía un compañero del colegio, le decía, ¿vos sos cristiano? Sí. Ah, ¿sos religioso? No, 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 yo no soy religioso, yo tengo una relación con Dios. ¿Y cuál era la intención de esa frase? Despegarme de la norma, despegarme de la ley, que no me vean como un eh, católico que sigue los sacramentos o como una persona que va con traje a la iglesia, que no me vean como una persona legalista. Entonces yo me alejaba de eso, decía, yo tengo una relación con Dios, yo no tengo una religión. Y cuando predicábamos, enseñábamos quizás, bueno, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador, ¿no? Y en primera instancia es verdad, está bien, pero si vamos un poco más a fondo, yo no veo que ningún pecado se vaya al infierno. El que se va al infierno es la persona. Dios condena al pecado. La Biblia dice aborrezco al pecador. Y los que son padres lo pueden saber. Aman a sus hijos. Ahora, cuando su hijo hace algo que saben que está mal, te enojas con tu hijo. No decís, pecado, sal de mi hijo. No, decís el nombre propio. Porque estás enojado, porque está haciendo algo que es contra su propio bien y va a pagar las consecuencias si vos como padre querés que no lo haga. Y te enojás. Y aborrecés lo que está haciendo. Y lo que está haciendo es él, no es una cosa que va por los aires. Entonces, empezamos a correr un poco la barrera y empezamos a tolerar ciertas cosas y empezamos también a transmitir valores cristianos. Y dejamos hablar un poco del pecado, dejamos hablar un poco de las cosas que incomodan y empezamos a enseñar los valores cristianos. Y enseñamos los valores cristianos, pero en el medio nos olvidamos de enseñar el Señor de los valores, ¿no? Y empezamos a vivir vidas cristianas buenas, con buenas intenciones. Empezamos en algún punto que va a ser un poco como una ONG, que ayuda, que apoya, que va para adelante, pero que no confronta, que no transforma, que no genera discípulos. Y a lo largo de los años, yo fui creciendo con eso. Yo me acuerdo que en la secundaria hubo un año que me acuerdo que todos los días era como ir a la guerra. Yo llegaba al colegio, primero que bueno, iba a una escuela técnica, pública, pasaba de todo lo que se imaginan, y todos los días tenía que poner límites, tenía que poner barreras, y tenía que hacerlo con la palabra de Dios, y tenía que predicar el Evangelio, y tenía que decir esto no va, esto va, por esto y por esto. Y me la pasaba discutiendo, me la pasaba, me cargaban, yo trataba de eh, mantener mi compostura y ser un buen creyente, a veces no tanto, pero bueno. Y ahora, a pesar de que fue un año difícil, a pesar de que fueron años difíciles, muchos de esos compañeros escucharon el Evangelio. Algunos manifestaron conocer a Cristo. Yo me acuerdo que cuando tenían un problema, más allá que se burlaran o cargaban, me buscaban a mí y decían, che, Martín, ¿vos qué pensás? Orá por mí. Porque ellos sabían que había algo diferente, aunque yo fuera, no sé, la hora pasada que leían el pastor, el evangélico, todo eso. Bueno, pero en el fondo ellos sabían que había algo de verdad, no en mí, sino en la vida que yo vivía producto de la palabra de Dios. Pero como lo dije, era incómodo. Comencé a crecer y comencé a tratar de enseñar un poquito esta nueva marea, ¿no? Y me acuerdo que ya en la universidad, en la facultad, hará 10 años más o menos, había empezado a cursar una materia, tenía un compañero y en el transcurso de un par de semanas sale de la charla, hablando, todos los días compartíamos porque él se sentaba al lado y estudiábamos juntos, y, y saliendo de la facultad, hablando, che, ¿qué hiciste el fin de semana? Y yo, no, yo fui a la iglesia. Ah, sí, sos religioso, porque la verdad no pensé que eras religioso. Y yo en el momento lo sentí como un logro. Dije, qué bueno, era lo que quería. Quería que él me viera como uno más, que me viera como uno como él, que yo tengo una fe, pero que soy como él. Y en el momento lo sentí como un logro, como una victoria. Dije, qué bien, estoy bien encaminado. Pero con los años me di cuenta que eso no era lo que tenía que hacer. Tenía, había tomado una actitud más pasiva, evitar debates, evitar conflictos,
Cuando se hablaba de religión yo me callaba. Si me preguntaban hablaba, pero no intervenía, tomaba distancia. Y en el transcurso de esos años tuve relaciones sanas, buenas amistades, ninguno escuchó el Evangelio, ninguno aceptó al Señor. Obviamente que cometí mis propios errores, no le estoy echando la culpa, fueron errores míos, pero a veces estas ideas que construimos desde las iglesias afectan a los jóvenes, afectan a nuestra forma de vivir el cristianismo. Y de a poco, sin querer, vamos modificando. Y hoy nos encontramos con iglesias que están de cumpleaños, con iglesias que viven la fiesta, que están de celebración. Y cuando estás en la fiesta, ahora viene la fiesta, pasemos la fiesta en paz. No hay lugar para confrontación. Y está bien, porque estás celebrando, no da que te pongas a pelear con uno ahí, o no pelear, simplemente que, mirá, está pasando esto. No, es otro momento. Ahora en la fiesta vamos a celebrar, vamos a pasarlo bien, y está bien, pero no podemos vivir todos los días, toda la vida de cumpleaños. Y cuando hoy referentes cristianos, iglesias, pastores, artistas reconocidos que profesan ser cristianos, reciben estas palabras de que ciertas actitudes, acciones que están haciendo no reflejan la persona de Cristo, ¿qué te responden? Me juzga Dios, vos no sos quien para juzgar. Hermanos, tenemos que replantearnos, y hoy les dije, iba a ser un día de reflexión. Se acabó el festejo ayer, hoy es un día para reflexionar. Tenemos que reflexionar qué cristianismo estamos viviendo. Tenemos que reflexionar si estamos ocupando el lugar que Dios quiere que ocupemos o no. Por último, dos cosas más rápido. Juzgar no es aconsejar y reprender. Santiago 5:20 dice, quien aparta un pecador de su error, le salvará de la muerte y cubrirá una multitud de pecados. Si se te acerca un hermano y te dice cualquiera, che, Martín, mirá, estoy viendo que estás haciendo esto, esto y esto, y me parece que no está bien, estoy orando por vos, no tengo que decirle, ¿vos quién sos para juzgar? No, si el hermano lo está haciendo con buen interés, en amor, tengo que escucharlo, porque Dios lo puso ahí para que yo me dé cuenta que quizás estoy cometiendo un error. Y la única forma de construir un cristianismo sano y ser verdaderamente hijo de Dios es en comunidad. No es que vas a cambiar tus pecados y dejar tus malos hábitos solamente leyendo la Biblia, orando y por medio del Espíritu Santo. Porque Dios puso la iglesia para que cumpla un rol. Y todo es un sistema perfecto que Dios creó para que vos puedas pelear la batalla, guardar la fe y vivir una vida como Dios manda. En tercer lugar, la disciplina. Lamentablemente, entre estas cosas que hemos perdido la disciplina espiritual de la disciplina, valga la redundancia. Y cuando alguna autoridad de la iglesia tiene que tomar una decisión y ve que algún hermano, alguno de nosotros, no está en condiciones, la iglesia tiene la obligación, en este caso los pastores, las autoridades, de disciplinarla. De la misma forma que cuando vos ves a tu hijo, a tu hija que está haciendo lo que va en contra de su propio bien, tenés que como padre disciplinarlo, los pastores, las autoridades de la iglesia tienen que hacerlo. Ahora ellos nos están poniendo en el rol de juez. El juicio ya lo emitió Dios. Solo están transmitiéndotelo y cumpliendo el rol que Dios les puso como pastores, autoridades de la iglesia. Debemos ver la disciplina no como un tema tabú, sino como un hábito en nuestra vida cristiana. Si nunca te disciplinaron, planteate seriamente si estás viviendo la vida cristiana de manera correcta. Si nunca nadie se te acercó y te dijo, che, ¿te parece que esto no está bien lo que estás haciendo? Planteate verdaderamente qué estás haciendo de tu vida. Porque si yo les pregunto a los padres cuántas veces por día disciplinan a sus hijos, me le alcanzan los dedos de la mano. Ahora, como adultos que somos menos pecadores que los niños, no. Y necesitamos un hermano en la fe, que el pastor, que la autoridad venga y me diga, mira, Martín, hasta acá llegaste. Esto no lo podemos tolerar. Y necesitamos que tomes un tiempo, quizás que dejes el ministerio, que te tomes un tiempo en la cena del Señor, que te replantees ciertas cosas. Y es necesario, es sano. Y no tenemos que tenerle miedo ni ponerlo como tabú. Tenemos que estar agradecidos porque Dios es perfecto y su ley es perfecta. La primera pregunta que tratamos de responder es ¿qué es juzgar? Y tratamos de delimitar de qué estamos hablando cuando hablamos de juzgar. La segunda pregunta es ¿por qué nos debemos juzgar? Y si volvemos al pasaje del día de hoy, versículo 11 dice lo siguiente: hermanos, no os murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley.
Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. La palabra de Dios en el Salmo 19:7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Dios cumple dos roles, cumple el rol de legislador y el rol de juez, ¿no? Nosotros tenemos un sistema que tenemos el poder judicial y el poder legislativo, ¿no? Y tenemos los senadores, los diputados que crean las leyes, por así decirlo, y tenemos el sistema judicial que las aplica y hay un juez que dice, a esta persona hizo esto, rompió esta ley, tiene que hacer esto otro, ¿no? Bueno, acá, en este sistema, Dios es tanto el legislador como el juez. Es el que redactó la ley, el que la ideó y es el que la aplica. Y en esta ley tenemos que entender que, como decía en el versículo que leímos, es perfecta. La ley de Dios no necesita agregados ni tolera omisiones, es perfecta. Al murmurar o juzgar yo a un hermano, estoy de manera implícita declarando que la misma es incompleta, ya que no satisface mi necesidad de reivindicación y justicia. ¿Por qué murmuro? ¿Por qué no lo saludo cuando lo veo? Porque siento que necesito que se me escuche, que se reivindique lo que estoy haciendo. Ahora, de manera implícita estoy diciendo, la ley de Dios no contempla mis sentimientos, la ley de Dios no contempla lo que estoy viviendo, entonces hago algo que está por fuera de la ley. Porque la ley de Dios está en contra de todas estas acciones, pero yo voy por fuera de la ley y creo una nueva ley, una segunda ley más perfecta que la ley de Dios, en la cual establezco que, por ejemplo, hacer daño a un hermano está contemplado. Si yo lo difamo, bueno, es válido. Y todo esto lo digo y suena raro, ¿no? Pero es lo que hacemos, de manera inconsciente o consciente, es el argumento que nos fabricamos para murmurar y hablar mal del hermano. Primera Corintios 13:6 dice, el amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Y pasamos de transformarnos, de ser un culpable redimido por la gracia de Dios, al legislador de la ley de Dios. Y la editamos, la modificamos, le agregamos un artículo, porque es imperfecta, porque no contempla lo que me está pasando. Y lamentablemente nos convertimos en personas que se quieren ser legisladores de la ley y dejan de ser hacedores de la ley. Ahí dice claramente, no eres hacedor de la ley, no estás cumpliendo la ley. Si murmurás, no estás cumpliendo la ley y dejás de ser hacedor de la ley. Entonces, la primera razón por la que no debemos juzgar es porque es un desprecio a la ley de Dios. En segundo lugar, es ponerme en lugar de Dios. El versículo 12 empieza, uno solo es el dador de la ley. Uno. Si es uno, es uno. Hay un solo juez, es el creador y es el único que tiene el derecho de determinar cómo debe vivir su creación, cómo se debe comportar su creación. Y el derecho lo tiene Dios porque la creó. Él decide qué está bien y qué está mal, y Él es el único que puede juzgar con esa ley que Él mismo creó en la mano y establecer quién es culpable y quién es inocente. Hebreos 10, 30 y 31 dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hebreos 10, 30 y 31. Quédate tranquilo. Si hay alguien que te ofendió, vos trataste de solucionar y no se solucionó, Dios es juez. Y dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Él se va a encargar. No sé cómo, no sé de qué manera, pero de alguna forma Él va a impartir justicia porque es un Dios justo. Y el problema que tenemos es que nosotros ocupamos y usurpamos el lugar del juez. Y nos ponemos en ese lugar. Y decimos, no, Tevi es un desastre. Tevi es culpable. Y nosotros, de manera consciente o inconsciente, estamos cayendo en uno de los pecados más graves y más feos, que es el núcleo del problema de juzgar al hermano, que es la soberbia y la arrogancia. El juzgar es la consecuencia de una soberbia y arrogancia encubierta. Pensamos que tenemos el derecho a jugar a nuestro hermano porque de alguna forma nos sentimos superiores a ellos. Dios nos manda a tener una autoestima correcta. Romanos 12:3. No tengas un concepto más alto de vos mismo del que tenés que tener. Mucho tiene que ver con la arrogancia, la soberbia y la autoestima.
O nos sentimos mucho menor, o nos sentimos mucho mayor. Entonces, de alguna forma, tenemos que poner las cosas en equilibrio. Y la soberbia y la arrogancia es un error bastante común. Si juzgamos al hermano es porque estamos convencidos que somos jueces y tenemos un peldaño, aunque sea más arriba que nuestro hermano, que tenemos una superioridad moral, que somos mejores en alguna manera y alguna forma, que Dios nos otorgó una coronita especial que es uno más yo, y somos dos los jueces, no es uno solo. ¿Por qué? No sé, pero no nos fabricamos esa realidad. Y pensamos que tenemos derecho a decirle al hermano o castigar al hermano por las acciones que hace. Yo no tengo ningún derecho de castigar a nadie. Ya aclaré lo que era jugar y no era jugar, ¿no? Así que eso está claro. Lo que debo hacer yo es trabajar con mi autoestima, es analizar qué es lo que está haciendo que yo quiera juzgar a mi hermano, analizar qué es lo que hay en mi corazón y probablemente encuentres que lo que hay en tu corazón es soberbia y arrogancia. Probablemente encuentres que lo que te está haciendo tener un conflicto con tu hermano no es tu hermano, sino sos vos. El gran problema de juzgar es que es una manifestación de la arrogancia y la soberbia que hay en nuestros corazones. Es el reflejo de una autoestima dañada que busca destruir al hermano por sobreobedecer la ley de Dios y el juicio de Dios. Santiago 4:6, pasaje que leímos la semana pasada, dice, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ahora, qué fuerte esta palabra, ¿no? Dios resiste a los soberbios. Hablando mal y pronto, no se los traga, porque le cuesta. Y qué feo es pensar que Dios te ve así, que Dios te tiene resistencia, que Dios le costás a Dios. Mirá que Dios es amor, pero le costás. Salmo 101:5 dice, destruiré al que en secreto calumnia a su prójimo. No toleraré al de ojos altaneros y de corazón arrogante. Destruiré al que en secreto calumnia a su prójimo. ¿Y por qué? Porque dice, no toleraré al de ojos altaneros y de corazón arrogante. El gran problema de juzgar es la soberbia y la arrogancia. Y a Dios no le cabe ni un poquito. No lo va a tolerar. Y si te tiene que destruir, lo va a hacer. Y pero Martín está haciendo duro. ¿Cómo? No sé. Lo dice el Salmo, no lo digo yo. Dios es amor, sí. Es gracia, sí. Pero no va a tomar al culpable por inocente. De Él es la venganza. Él es el juez. Él es el que pone orden y el que manda a una a la hoguera o no. Él es el que es el juez. Él es el que decide. Y es por eso que debemos desarrollar un temor a Dios, que en estos tiempos también es una palabra media tabú. El capítulo 4 hace un énfasis muy claro en las elecciones, que es el tema del mes. Y la elección central a la cual nos desafía es la de la semana pasada. ¿Someternos a Dios o no? Vuelvo al versículo que leí al comienzo. Santiago 4, 8 al 10. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos, lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Versículo 10. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Querés que Dios te exalte? ¿Querés que Dios te ponga en un lugar superior? Pero no superior con respecto al hermano. Superior porque vas a estar cerca de la presencia de Dios, porque te vas a acercar a Él, porque vas a disfrutar de lo hermoso, como dice la palabra de Dios, de los lugares celestiales que Dios tiene preparado para nosotros. Bueno, lo primero que tenés que hacer es humillarte delante del Señor. No hay lugar para la soberbia, no hay lugar para la arrogancia. El momento de ser quebrantados por Dios es hoy. Me gustaría que pensaras, de nuevo te digo lo que te dije al principio, que analizaras tu vida. ¿Hay algo que está fuera de la voluntad de Dios en tu vida? Hoy nos toca hablar el tema de la murmuración, del juzgar, pero esto es mucho más amplio. Tiene que ver con una actitud de corazón, tiene que ver con lo que hay en mi corazón para con Dios. Termino con tres ejemplos que muestran a las claras que es imposible vivir la vida que Dios quiere que vivamos si no hay una humillación, un quebrantamiento sincero y real. Quizás conozcan la historia de Josías, el rey Josías. Josías era hijo de Manasés, era un rey de Jerusalén,
Y Manasés, hablando mal y pronto también, fue un desastre. Hizo todo lo que no tenía que hacer, lo hizo. Y lo hizo en exceso. Y en ese contexto nace Josías, de temprana edad fue rey, y él trató de a poco ir ordenando ciertas cosas del reino, hasta que un día los obreros que estaban ordenando bastantes lugares dentro de todo lo que había dejado Manasés, encuentran ahí tirada la ley de Jehová, los rollos. Y en Segunda Crónicas 34, 26 y 27 tenemos una partecita que les voy a leer que refleja un poco el sentir que hubo en Josías y en el pueblo cuando leyeron la ley de Dios. Pero digan de mi parte al rey de Judá, que los ha enviado a consultarme, que yo, el Señor y Dios de Israel, he dicho, puesto que prestaste atención a las palabras del libro acerca de este lugar y de sus habitantes, y al oírlas te conmoviste de corazón y te humillaste delante de mí, y te rasgaste las vestiduras y lloraste en mi presencia, yo también te he oído. Y a partir de ahí el reinado de Josías fue un ejemplo en la Biblia que tenemos de cómo vivir en santidad. Y vemos en la vida de Josías que cuando llegó al final, la Biblia misma dice que delante de Dios Josías hizo las cosas bien, fue un buen rey. Pero todo comenzó cuando él se encontró con la realidad. Cuando vio la ley de Dios, vio la realidad y dijo, acá hay que hacer cosas. Lo mismo es lo que tenemos que hacer. El mismo espíritu que tenía Santiago es el que tenía Josías en ese momento. Es ver la ley de Dios, ver la realidad, qué tenemos que hacer. El ejemplo de Esdras, luego del exilio, luego de que el pueblo de Israel fuera detrás de otros dioses y Dios fuera a aplicar a justicia sobre ellos y que luego aplicara la misericordia y los restituyera como pueblo, se tenía que reconstruir los muros, se tenía que reconstruir el templo, el lugar de adoración a Dios, y en el libro de Esdras, capítulo 10, versículo 1 a 5, pasa lo siguiente. Aquí se encuentra Esdras junto a todo el pueblo. Dice, mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de lo que temen al mandamiento de nuestro Dios. Y hágase conforme a la ley. Levántate, porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo, esfuérzate y pon mano a la obra. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y los levitas y a todo Israel que harían conforme a esto y ellos jugaron. Pasaje fuertísimo. Después estudialo. Lo que estaban haciendo prácticamente estaba partiendo las familias que se habían formado producto de la mezcla, por así decirlo, entre los paganos, los impíos y el pueblo de Israel. Y es fuerte leerlo, porque si vos te pones en ese lugar, yo no sé cómo manejaría esa situación. Pero Esdras fue claro y no fue una decisión fácil. Acá dice que había confesión, llorando, postrado delante de la casa de Dios. Era un funeral, estaban de duelo, rasgaban sus vestiduras. Ahora es necesario entender que a veces hay que dejar, como dice el pasaje que leímos, eh, nuestra risa, nuestra alegría por un momento y convertirla en llanto. Hay un momento que hay que decir, Dios, verdaderamente estoy siendo quien digo ser, estoy viviendo la vida que vos querés que yo viva. Y quizás no sea algo agradable, quizás tenga que quebrar en llanto, quizás tengas que confesar pecados delante de Dios, quizás tengas que hablar con tu familia y confesar errores que estás cometiendo, quizás tengas que buscar ayuda, tengas que romper ciertas barreras, pero lo tenés que hacer porque como dice acá, levántate porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Por último, y con esto termino, un ejemplo más contemporáneo, un ejemplo del siglo XVIII, el ejemplo de John Wesley. John Wesley, un predicador, justamente como dije, del siglo XVIII, que vivía en Gran Bretaña, específicamente en Gales, y él fue uno de los referentes de un avivamiento enorme que hubo en Gales, ¿no? Y se lo conocía, o al menos él se autoproclamaba como el hombre de un libro, ¿no? Sabemos de qué libro estamos hablando. Y él
Dijo muchas frases. Y yo les voy a leer una por una, seleccioné algunas que me parecieron relevantes para el día de hoy, ¿no? Y me gustaría que cada una la vayas escuchando y a medida que la voy leyendo vayas reflexionando y pensando en todo esto que venimos hablando. John Wells dijo, debemos ser rigurosos al juzgarnos nosotros mismos y amables al juzgar a los demás. Las personas que desean sentirse ofendidas siempre encontrarán alguna ocasión por ofenderse. Dame 100 predicadores que no teman más que el pecado y no deseen más que a Dios, y no me importa si son clérigos o laicos. Solo ellos sacudirán las puertas del infierno y establecerán el reino de los cielos en la tierra. Antes de poder predicar el amor, la misericordia y la gracia, debo predicar el pecado, la ley y el juicio. Predicar el 90% de la ley y el 10% de la gracia. Enciéndete por Dios y los hombres vendrán y te verán arder. Antes de poder predicar el amor, la misericordia y la gracia, debo predicar, ya lo leí. Todo aquel que quiera reinar con Cristo en el cielo debe tener a Cristo reinando en él en la tierra. Lo que una generación tolera, la próxima generación lo aceptará. La iglesia cambia el mundo no haciendo conversos, sino haciendo discípulos. En todos los casos, la iglesia debe ser juzgada por las escrituras, no las escrituras por la iglesia. Oh Señor, no me dejes vivir para ser un inútil. Por último, mi temor no es que nuestro gran movimiento, conocido como los metodistas, eventualmente deje de existir o algún día muera de la tierra. Mi temor es que nuestra gente se contente con vivir sin el fuego, el poder, la emoción y el elemento sobrenatural que nos hace grandes. Y es interesante, ¿no? Esta última reflexión, ¿no? Creo que como iglesia nos acostumbramos a conformarnos con poco. Y nos conformamos con poco porque le damos poco a Dios. Nos acostumbramos a poco porque le damos poco. No queremos tener una jornada de llanto, de quebrantamiento, de humillación. Queremos seguir de cumple. Pero es momento, el día de hoy, cuando tengas un tiempo, en la semana, para alejarte de tu familia, de tus seres queridos, y que estés solo vos y Dios. Y que estando solo vos y Dios, puedas, como oración, decirle a Dios con tus palabras, huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda de todo quemada, perdón, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar.
Oremos y reflexionemos sobre esto que el Señor nos está enseñando en esta mañana.